Bueno, pues como les dijimos anteriormente, hoy tenemos nuestro invitado especial que va a estar tratando de este tema que yo creo que a muchos nos ha afectado, así es de que yo voy a dejar el tiempo a Irene para que ella nos presente de quién se trata. Gracias, hermana Marinel, qué bendición estar en Extraordinaria. Tenemos el gusto y el agrado de tener al doctor Godínez Soto, es el doctor Aníbal Godínez. Él es especialista en atención de personas con diabetes. Ok, pues bienvenido, doctor. Pues muchas gracias, tengan ustedes buena tarde y les agradecemos pues la oportunidad que nos dan de platicar de un tema que en realidad nos apasiona y nos interesa mucho pues que las personas tengan el mayor conocimiento para que de esa manera podamos prevenir de mejor forma esta enfermedad. Así es, yo creo que es una enfermedad que yo le compartí antes de que empezáramos este segmento, el hecho de que como que cada día más personas se les descubre que tienen esta enfermedad y algo que nosotros desconocemos, a veces tal vez tenemos algunos síntomas o algo y no sabemos de qué se trata y eso hace de que como que cada día se multiplique esta enfermedad. Así es de que vamos a entrar ya en materia de lo que es la diabetes y yo voy a dejar con el doctor Aníbal después de agradecerle por estar con nosotros porque de veras es una bendición, como yo le decía a usted va con un doctor a su clínica, pues va a tener que pagar, invertir tiempo y hoy tenemos la bendición de que el doctor está llegando a su casa. Así de que, doctor, yo quisiera que usted nos explicara un poquito qué es la diabetes. Bien, pues para simplificarlo de alguna forma diríamos que la diabetes es el resultado de una serie de trastornos que se da en el organismo y que se manifiesta fundamentalmente por la alteración de los niveles de azúcar en sangre. O sea, cuando una persona es diagnosticada con diabetes es porque se detectan en su sangre valores alterados, digamos elevados de azúcar en sangre. ¿Cuánto es lo normal que nosotros deberíamos de tener? En general podemos decir que una persona que tiene un funcionamiento normal, sus niveles de glucosa difícilmente superan los 100 miligramos. Sí. Entonces, sí. O sea, si yo me hago un examen y tengo arriba de 100, ¿ya me diagnostican como diabética? Sí, en este sentido podemos decir que nosotros tenemos parámetros ya establecidos y reconocidos a nivel mundial para efectuar el diagnóstico. Si una persona en ayunas tiene más de 100 miligramos de glucosa, pero menos de 125, diríamos que está inicialmente con una glucosa alterada en ayunas. Si nosotros sospechamos que una persona tiene la enfermedad y le hacemos una prueba específica que se llama la prueba de tolerancia oral a la glucosa, y este examen nos reporta más de 140 miligramos de glucosa a las 2 horas de haber tomado de haber empezado la prueba, pero no pasa de 200 miligramos, también decimos que tenemos una intolerancia a la glucosa. Y si su nivel de glucosa rebasa los 200 miligramos en cualquier momento del día o después de una comida, eso nos hace el diagnóstico de diabetes. Se me olvidaba también mencionar que si una persona en ayunas se hace un examen de glucosa y tiene más de 125 miligramos, también es un parámetro en el cual consideramos que ya tiene diabetes. O sea, de que si pasa de 125 ya es cosa de que sí está. Pero si está entre 100 y 125 como que ya está al límite, como ya, que ya empezó. El cuadro de descompensación ya empezó. Y lo que estamos viendo en ese momento es lo que se conoce como una glucosa alterada en ayunas. Ya no es una glucosa normal, ya hay una alteración. Diríamos una fase inicial en el cual ya empezamos a ver que la enfermedad ya se empezó a manifestar. Aunque la persona no sienta nada, que ese es el otro. ¿Cuál sería una recomendación suya para las personas que nos ven? Porque a veces nosotros oímos de eso, pero ¿es conveniente, aunque no tenga síntomas, hacerme la prueba para ver si estoy bien? Como mencionábamos antes de entrar al programa, hay factores que se considera que
van a favorecer el aparecimiento de la enfermedad. Y le mencionaba yo que uno de los aspectos, uno de los factores que tiene que ver es que el hecho de ser latinoamericanos, la raza latina, ya tiene un factor de riesgo, o sea, tiene una probabilidad mayor de desarrollar la enfermedad, diríamos, que otras razas. Además de esto, pues una situación que es bien importante porque se ha manifestado de manera intensa en los últimos años es el sobrepeso. Y obviamente la obesidad también son factores que pueden condicionar la presencia de la enfermedad como tal. O sea, de que si usted solo por ser latino, pues ya eso nos predispone, diríamos que ya genéticamente ya tenemos esa predisposición. Luego, si le sumamos los otros factores, y quizá uno de los más importantes y que no mencionamos, es el hecho de tener a alguien, un pariente, como se dice en primer grado, que ya haya sido diagnosticado con diabetes. O sea, si en su familia, su mamá, su papá, un tío, un primo, ya ha sido diagnosticado que tiene la enfermedad, pues también ya ese es otro factor que va a condicionar o va a colocarnos en un riesgo mayor de tener la enfermedad. Muy bien, pues es interesante que usted allá en su casita esté tomando en cuenta estos factores, porque a veces nosotros esperamos hasta que ya me siento mal, hasta que ya no aguanto para ir y con el doctor, y a veces hay cosas que pudimos haber evitado, pero el no haberlo hecho a tiempo, eso va a provocar que se nos compliquen las enfermedades. Entonces, si usted es latino, que yo sé que es latino el que me está viendo, aunque este programa lo subimos a YouTube y de repente por ahí nos miran de otras razas, pues gracias a ustedes los que nos miran que no son latinos, pero es importante de que nosotros ya estemos así como, bueno, por el hecho de ser guatemalteca ya corro un riesgo, y luego que ya estoy un poquito pasadita de peso, pues ya hay otro riesgo ahí, que mi papá también es diabético, pues ya hay otro. Entonces es mejor que antes de que se empiecen a manifestar los síntomas, nosotros empecemos ya a hacernos la prueba, a ver cómo va, cómo vamos evolucionando cada cierto tiempo, porque puede ser que hoy me la hice y aparezca bien, pero me lo hago de aquí a un mes o unos 2 meses y ya eso esté alterado. Entonces yo no sé tú, Irene, pero hay algunas personas que dicen que la diabetes es porque se asustó, porque tuvo una emoción muy grande, o no sé, pero yo es una de las cosas que he oído. Pues no, aquí sí tenemos que ser enfáticos, rotundamente no. La diabetes es una enfermedad que no se desarrolla de la noche a la mañana. Generalmente se va a tomar un periodo de entre 10 y 15 años para irse desarrollando, o sea que no es que hoy su glucosa esté normal y mañana sin qué ni para qué ya apareció alterada. Este trastorno va teniendo una evolución gradual en el cual la persona quizá ni siquiera se dé cuenta, no sienta nada, no perciba ninguna molestia, y la alteración en sus niveles de azúcar se va dando. Nuestro organismo, ahí sí que la naturaleza trata de corregir esos problemas y trata de equilibrar esas situaciones inicialmente hasta que llega un momento en que se rompe ese equilibrio. Entonces, por ejemplo, un susto, una alegría, una impresión, eso puede modificar el funcionamiento del organismo y en ese momento se rompe el equilibrio y se hace evidente que ya se tiene el problema. Pero si esta persona se hubiera empezado a controlar 5 o 10 años antes, probablemente en ese entonces ya se hubieran detectado las alteraciones de azúcar en su sangre, sin que necesariamente haya tenido las molestias clásicas de la enfermedad. O sea que no se origina con el susto, sino que eso nos dice que ya la enfermedad está presente, porque muchos dicen, no, es que se asustó y por eso fue que le... No, ese susto lo que hizo fue dar evidencia de que la enfermedad ya estaba presente, y eso mismo, por la misma impresión, me imagino, complica como que un poquito, y eso hace que se dé. No sé si Irene tiene alguna preguntita por ahí. Pues sí, en base a lo que estamos platicando, anteriormente de ingresar al programa, el doctor me comentaba cierta edad en la que debemos nosotros empezar a
a chequearnos, ¿verdad? Para poder determinar si somos, bueno, ya estamos propensos, ¿verdad? Pero si esta enfermedad ya empezó a evolucionar en nosotros. Sí, las guías internacionales nos dicen que deberíamos de hacer un examen de glucosa de rutina en una persona a partir de los 40 años, siempre y cuando no tenga historia de diabetes en la familia. De hacerlo así, nosotros en lo personal empezamos a recomendar que como una parte de la educación que deben de tener las personas en el aspecto de prevención, pues se empiecen a hacer por lo menos un par de veces al año un examen de glucosa al azar a partir de los 20 años. Y como ahora vemos que ya la enfermedad pues puede aparecer en etapas tempranas de la vida, pues si empezamos a notar o a sospechar que hay la probabilidad de que tenga un niño, un adolescente, ya se esté desarrollando la enfermedad, pues hay que empezarle a hacer sus exámenes correspondientes. Pero en general diríamos, si no tienen historia de diabetes en la familia, de los 40 años en adelante de rutina. Pero si ya tienen historia y para ir generando esa cultura de prevención a partir de los 20 años. Obviamente sin ningún síntoma, ¿verdad? Porque simplemente diríamos al principio como curiosidad, mi mamá tiene diabetes, yo quiero ver cómo está mi azúcar, está normal, pues muy bien, estoy tranquilo, me la repito dentro de unos cuantos meses, otra vez sigue normal, pues y así vamos caminando, que es la única manera en la cual vamos a poder prevenir la enfermedad como tal. Ok, me llamaba la atención eso porque ahora vemos niños con diabetes. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar en el hijo para decir, aquí como que hay algún problema? ¿Qué síntomas o qué evidencias podemos ver en ellos para pensar de que hay algún problema ahí? Bueno, a los factores que mencionamos antes, obviamente el sobrepeso, que en mucho tiene que ver por el tipo de alimentación que llevamos, el alto consumo de comida rápida, comida chatarra, como se dice, el consumo alto de comidas con exceso de grasa o exceso de condimento, que va a llevar al niño a tener un peso mayor de lo normal. Hace muchos años teníamos la idea de que un bebé, un niño, para considerarlo sano tenía que estar, como decimos, bien roízo, se le tenían que ver las llantitas en los brazos, en las piernas, y ahora pues el concepto ha cambiado. Ahora el niño debe tener un control desde que nace para que uno pueda ir determinando que tiene un crecimiento y un desarrollo dentro de lo normal para evitar este tipo de enfermedad. Entonces, la facilidad que tenemos ahora para conseguir tanta comida con mucha grasa, con mucho condimento, ha favorecido que las personas, los niños, tengan con mayor facilidad sobrepeso, la poca disponibilidad que tenemos de espacios para la recreación también ha hecho de que se tengan que quedar en casa, entonces casi no tienen actividad física y eso provoca que ganen peso y los coloca entonces en una predisposición a desarrollar la enfermedad. O sea, si el niño ya lo vemos que está un poquito sobrepasado, ya es algo que nosotros debemos de ir y ver si no él ya está cayendo en ese, ¿cómo se llama? Llegando a tener ciertos niveles de azúcar altos en su... Sí, inicialmente diríamos que lo deberíamos de llevar para tratar la manera de establecer los cambios en sus hábitos de alimentación y buscar la manera de que empiece a tener una actividad física más constante para que esa ganancia de peso, pues ese exceso de peso se vaya normalizando y de esa manera entonces estamos previniendo forzar a su organismo a hacer trabajo extra que a la larga lo puede llevar a desarrollar la enfermedad. ¿Cuáles son algunos síntomas que podemos ver cuando la enfermedad ya está presente? Bien, hay 4 síntomas clásicos de esta enfermedad. Uno es de que la persona puede empezar a perder peso sin causa aparente. La otra situación es de que empiezan a orinar en forma excesiva. Tal vez anteriormente la persona no tenía necesidad de levantarse en la noche a ir al baño y de repente empieza a ir 2, 3, 4, 5 veces al baño en el día
Hay cierto grado de deshidratación que provoca que las personas empiecen a sentir resequedad en la boca. Pueden haber alteraciones visuales, pueden empezar a ver borroso, y entonces puede haber también una cierta tendencia a hacer las cosas, diríamos, como más despacio, como más lento. Muchas veces las personas llegan con nosotros simplemente porque se están quedando dormidas con facilidad, y es porque a la hora de hacerle los exámenes correspondientes, pues encontramos que lo que tienen ya es una alteración de sus niveles de azúcar en sangre. Las clásicas, diríamos, orinan mucho, pueden tener un exceso de apetito, comen y a la hora ya están buscando qué más picar porque sienten que ya pasó un buen rato sin comer, orinan en exceso, tienen mucha sed y muchas veces van a buscar bebidas dulces para sentirse mejor. O sea que el paciente que ya tiene diabetes es muy dado a consumir cosas dulces. Así es. Ok, eso es bien. Y ya encontrando estos síntomas, ¿cómo se puede empezar a tratar o cuáles son las formas de tratar esta enfermedad? Muy bien. Pues la enfermedad, el paso fundamental que tenemos que dar es el control de sus niveles de azúcar en sangre. Para eso tenemos entonces lo que podemos decir un tratamiento farmacológico y un tratamiento no farmacológico. Dentro del tratamiento no farmacológico, la persona pues debe educarse, debe adquirir el conocimiento de cómo debe consumir los distintos alimentos, cómo debe mezclar las porciones de sus alimentos, o sea, modificar sus hábitos de alimentación. Esa es una de las situaciones que tenemos que manejar cuando estamos hablando de un tratamiento no farmacológico. El otro aspecto es el manejo. Muchas veces nosotros tenemos una actividad que podemos considerar intensa, pero que no se traduce en una actividad continua, en un ejercicio ordenado. Entonces tenemos que organizar una actividad física de manera ordenada que nos permita tener un gasto de energía que sea adecuado para nuestro organismo, que no se traduzca también en una complicación más para la salud de la persona. Y por supuesto tenemos el tratamiento farmacológico, en el cual tenemos ahora una variedad de medicamentos tomados por vía oral, inyectados, y dentro de este aspecto quiero mencionar una situación muy importante, la insulina. La insulina es un medicamento que nos va a ayudar a disminuir los niveles de azúcar y juega un papel fundamental para que nuestro organismo pueda metabolizar, o sea, utilizar el azúcar que ingresa por medio de los alimentos. Cuando empieza a faltar la insulina en el organismo de una persona, es cuando se empieza a dar la alteración de los niveles de azúcar en su sangre. Y por eso es de que desde un principio, toda la persona con diabetes debe saber que en cualquier momento del proceso de la enfermedad puede llegar a requerir el uso de insulina, porque esto es lo que precisamente está faltando en su organismo. Es bien interesante que usted esté tomando nota ya en su casita. Recuérdese, si usted tiene alguna duda que quiera preguntarle al doctor, pues llámenos al teléfono 6630-2587 o mande un mensaje de texto al 5784-0996. Ahí vamos a estar aclarando algunas dudas, aprovechando que está el doctor con nosotros. También más adelantito vamos a dar ahí el número de teléfono del doctor y dónde tiene su clínica, por si usted quiere también comunicarse y tener ya una cita con el doctor en su clínica, pues usted va a ser bien recibido por el doctor. Así es de que después de los anunciantes vamos a seguir con esta interesante entrevista.
después de nuestros anunciantes continuamos aquí con el doctor y como ya le dije, si usted tiene dudas, comuníquese con nosotros 6630-2587, 5784-0996. No deje de pasar la oportunidad de usted también poder consultarle al doctor. Y continuamos con las dudas que tenemos también por acá, doctor, y Irene, estábamos platicando algo acerca de eso, yo te dejo a ti para que tú leas. Sí, pues una duda que surge es, hablando de la comida chatarra y todo, al momento de detectar esta enfermedad, ¿tienen que estrictamente eliminar toda la comida o pueden en ocasiones consumir algo de esto? Pues muy buena pregunta. La realidad es de que en la actualidad el enfoque va hacia una orientación de alimentarse de una manera equilibrada. En lo personal, yo ya no les prohíbo ningún tipo de alimento. Lo que intentamos hacer es instruir a la persona para que sepa con qué frecuencia puede consumir algunos alimentos, con las cantidades, porque es la parte importante también, cuando vamos a consumir algunos alimentos en particular, qué cantidad de alimentos son las que tenemos que, cómo los podemos medir, por ejemplo, para que de esa manera ayuden a su organismo a mantenerse en equilibrio. Anteriormente, pues sí, lo primero que les decían era, deje de comer esto y esto y esto y esto, y las personas pues se morían del hambre, porque prácticamente, actualmente el concepto es distinto, actualmente lo que tenemos que hacer es enseñarles. Hay grupos de alimentos básicos importantes, los alimentos que contienen azúcares, que nosotros le llamamos carbohidratos, dentro de los que podemos mencionar la tortilla, el pan, el arroz, los fideos, la papa, son alimentos que tienen la función de proveer al organismo de azúcar para que éste lo utilice como energía y eso nos permita movilizarnos a lo largo del día, entonces no nos pueden faltar. Está el grupo de las proteínas, que está representado por la carne, la leche, los huevos, que también cumplen una función fundamental en el metabolismo de nuestro cuerpo. Aún las grasas, algunos dicen ya no como con nada de grasa, y hay que indicarles de que siempre va a ser necesario consumir una cantidad de grasa. Lo único que tenemos que hacer énfasis desde un principio es evitar las comidas con un exceso de grasa, porque eso es lo que nos va a perjudicar, ¿verdad? Entonces, hablamos de una alimentación equilibrada, una alimentación que incluya también el consumo de frutas, que incluya el consumo de verduras, de vegetales, ¿ya? Para que de esa manera logremos aportarle a nuestro organismo un poquito de todo lo que necesita, porque todo esto es útil para el funcionamiento de nuestro cuerpo y la persona entonces pueda de esa manera tener un equilibrio en lo que consume. Sí, eso precisamente estábamos pensando el hecho de que conozco personas que donde dicen, es que mire, ya no voy a poder comer nada y ya, y se están muriendo de hambre porque quieren. Y el concepto ese de prohibir, es que en cuanto me dicen, ya no puede, como que el cerebro dice, sí puedo. Sí. Y entonces Lo quiero, pero si uno enseña a la gente, mire la forma, entonces el cerebro como que lo percibe como una enseñanza en la cual, es así de esta manera, y entonces ya no hay un bloqueamiento porque siempre lo prohibido es lo que uno más desea. ¿O? Entonces me prohibió ya no comer hamburguesas, eso es lo que más quiero comer. Me prohibió ya no comer helados, eso es lo que más quiero comer. Pero cuando se da una enseñanza, como se decía, enseñar a las personas la forma equilibrada de comer, de cómo consumir los alimentos de cierta forma para que en lugar de hacer daño a nuestro cuerpo, pues lo beneficie y le provea de todo lo que el cuerpo necesita, va a ser una mejor manera de que sea recibido y se responda a eso. Porque hay cosas, yo empecé con un poco de sobrepeso, ¿ven? Y hice una dieta, me quité todos los azúcares por 14 días. Y sí, al principio me sentía, pero después empecé a sentir la necesidad porque me empecé a sentir muy débil. Entonces empecé a introducir, pero ya no el azúcar refinada, sino ya comer una fruta que provee azúcar y cosas como esas. Y hoy en día
ya no tolero tanto lo muy dulce. Antes era de comer chilacayotes, higos, helados, y ahora ya no. Mi cuerpo fue enseñado. Pero cuando solo le prohibimos, como que el cuerpo reacciona de una manera diferente en la cual más quiero consumir. Sí, ese aspecto es bien importante porque de eso se trata. La persona debe recibir la información adecuada. Y luego, pues entonces ya va a ser responsabilidad de la persona hacer el esfuerzo o hacer el intento por corregir esas situaciones. Ajá. O sea, si la persona acepta de que está teniendo una alimentación desequilibrada, donde hay un mayor consumo de alimentos que potencialmente se puedan tornar dañinos para su organismo, y empieza a corregir esos aspectos, pues entonces va a lograr un mejor control. Sí, porque cuando pensaba también en la prohibición, el hecho de que si me prohíben, yo conozco personas que les dicen que son diabéticas, pero a escondidas se comen su pedacito de pastel y están viendo ahí que no los vean. ¿Por qué? Porque no ha entrado en ellos una conciencia de que lo que está haciendo con eso es dañando su cuerpo. Pero ya al tener una conciencia clara, pues ya uno mismo pone de su parte, no gracias, pero eso... Sí, nosotros hemos tenido la experiencia, hay personas que al fin confiesan, por ejemplo, que tienen debilidad por los pasteles, y cuando uno les dice, pero si, ¿quién le dijo que no lo puede comer? Lo único que tienen que aprender, como comerse un trozo de pastel, pues se sorprenden de que sí sea posible. Y lo que pasa es eso, uno le tiene que enseñar o le tiene que explicar qué cantidades y con qué frecuencia lo puede consumir, porque hay personas que se aíslan también totalmente, ya no quieren ir a ningún lugar porque les van a dar una tacita de café con azúcar, les van a dar su sanguchito, y entonces uno les tiene que orientar, les tiene que decir cómo puede hacer para compartir, para no sentirse después culpable y tampoco para no quedarse con hambre, porque eso es lo más frustrante, ver que todos están comiendo y uno aguantándose el hambre. Entonces eso no puede ser. Por eso es que es bien importante la educación nutricional. Y no hablamos de dieta. Dieta ya nos impone una situación de restricción, pero también nos da la esperanza de que solo va a ser un tiempito. Y una vez que pase ese tiempito, entonces ya se nos vuelve a liberar todo, y entonces ahí está el problema. Entonces la educación en este aspecto nutricional, y tenemos ejemplos, tenemos lo de un plato equilibrado, por ejemplo. No sé si podemos poner la imagen del plato nutricional, donde vemos que se pues trata de explicarle a las personas cómo debemos llenar el plato para no tener problemas, y esos son los aspectos más importantes. Es cierto, porque a veces, como lo que hablaba, ¿verdad? No es enseñarles a no comer, sino a comer adecuadamente. Ahí tenemos... Ahí podemos ver, ahí podemos ver en imagen cómo sugerimos nosotros la distribución de los alimentos. Hay presencia de vegetales, de frutas, de verduras. Ahí está la presencia de los alimentos que contienen azúcares, como las harinas, el maíz, y las carnes, la leche, los huevos. Podemos ver entonces de que de todo eso necesita nuestro organismo, y ahí es donde estamos hablando de una alimentación adecuada. Muy bien, pues si usted dice, ahí en el dibujo se mira bonito, pero ¿cómo hacerlo? Pues hoy la chef Olga nos trae una receta muy nutritiva, deliciosa, y que... Bueno, agradecemos a la chef Olga por esta ensalada, y si usted pudo ver ahí los ingredientes, a mí me parecía un poquito extraño las almendras y luego el aguacate, y no sé qué piensan ustedes, pero ¿qué opina de esta ensalada? Se ve sabrosa, se ve que tiene un poquito de todo. Los frutos secos son algo que las personas con diabetes pueden consumir, las frutas por supuesto, y los vegetales, y aprovechamos porque cuando le hablamos a las personas de que deben tener un control en lo que comen, pues no es que, por ejemplo, ya nunca puedan comer una ensalada como estas. Lo único que ya tendremos que hablar de la frecuencia con que lo pueden hacer y la cantidad, por ejemplo, del aderezo que pueden utilizar. Pero ese es un punto bien importante, saber que lo más importante es aprender
cómo debo ingerir mis alimentos, cómo debo distribuirlos y con qué frecuencia los debo ingerir para mantener un control adecuado en el aspecto nutricional. Porque hay muchas personas que piensan que con el hecho de tomar ya un medicamento ya estuvo hecho todo, y los medicamentos pues no hacen milagros. Los medicamentos tienen una función, tienen un límite en su uso y tiene que ir acompañado también de una buena, de una actitud responsable en cuanto a lo que ingresamos a nuestro organismo. Y el otro aspecto también importante es la actividad física que tenemos que tratar de realizar. Ya, y ahora también conversábamos anteriormente en el hecho de decir, bueno, yo no me hago el examen porque no quiero saber si estoy enfermo o no. ¿Qué consecuencias puede traer el no darme cuenta que tengo la enfermedad? Las consecuencias pues son lógicas. Simple y sencillamente la enfermedad sigue avanzando. Es una enfermedad que lamentablemente no se detiene. Con qué velocidad va a generarse el daño en el organismo, pues va a depender de muchos aspectos. Uno de ellos, las características propias de la persona, el control que tenga en sus niveles de glucosa, porque esa es la parte importante, ¿verdad? No es solo que la persona se sienta bien. Hay muchas personas que dicen, pero yo me siento bien, nunca baja mi azúcar de 200. Y no deben saber de que la diabetes sí es una enfermedad que se puede controlar, que requiere que la persona que está afectada tenga interés en su control también, tenga interés en informarse de manera adecuada, en educarse de manera adecuada y en tratar de complementar todos los aspectos que van a llevar a un buen control metabólico. Y también tiene que saber que tenemos que tener metas. O sea, la meta no es solo que se sienta bien, la meta es de que en un momento determinado pueda hacer los controles bioquímicos correspondientes, o sea, el auxiliar de los exámenes de laboratorio, y ahí comprobemos que mantiene un equilibrio metabólico adecuado. Sin embargo, es importante mencionar que de las complicaciones que trae esta enfermedad está el daño al sistema nervioso. Lo más común que conocemos es la neuropatía diabética, o sea, el proceso de inflamación, pérdida de sensibilidad y dolor de los nervios, especialmente de miembros inferiores. Pero también deben saber que nosotros tenemos un sistema nervioso que funciona de manera automática, que es el que rige los movimientos de nuestro corazón, de nuestros pulmones, de nuestros intestinos, y esos nervios también se ven afectados, también se ven inflamados. Otro aspecto que es muy importante es de que la enfermedad como tal puede llevar a un daño en el funcionamiento del riñón, puede llevar a la pérdida de la visión, y muchas personas todavía piensan que si se ponen insulina se van a quedar ciegos porque esta sustancia es lo que provoca la ceguera, y desconocen que es la presencia durante mucho tiempo de niveles altos de azúcar en su sangre lo que va a generar el daño en las arterias que van a regar la retina, que es el punto donde el ojo percibe el rayo de luz, y eso va a llevar a la ceguera. Entonces, el problema con estas afecciones es de que son lesiones que van caminando lentamente, progresivamente, y que mientras el daño se está generando, la persona no va a sentir ninguna molestia. Platicábamos con Irene hace un momento, le decía que pueden haber hemorragias en la parte interior del ojo, pero la persona no se da cuenta porque la visión no le va a cambiar. No es que al abrir los ojos mire todo rojo y que eso ya la preocupe, no. Ese es el problema, que la persona no va a sentir nada, no se va a dar cuenta de eso hasta que su visión ya empiece a decaer, y que cuando llegue con el médico oftalmólogo le diga que es un daño provocado por la enfermedad de la diabetes. Igual pasa con nuestro riñón, se puede dañar hasta un 80% del riñón y nosotros no tener ninguna molestia. O sea que cuando ya empezamos a tener molestias y achacables al riñón es porque ya solo nos queda un 20-25% de riñón funcionante, y eso pues nos va a poner en riesgo de llegar a lo que se llama la insuficiencia renal, y lo que quizá muchos han escuchado, la famosa diálisis, ¿verdad? Que le tenemos pánico
pero que a veces desconocemos que todos estos aspectos se pueden controlar si nosotros asumimos la responsabilidad de controlar nuestra enfermedad y, como les decía antes, tenemos metas. Dependiendo de la edad y de las complicaciones que tenga una persona, así van a ser las metas que nos vamos a proponer. Por ejemplo, una persona joven que no tiene mayores complicaciones a la vista, vamos a tratar de que sus niveles de azúcar en ayunas se mantengan entre 80 y 100 miligramos de glucosa y que 2 horas después de que empieza una comida, sus niveles de glucosa estén por debajo de 140 miligramos. Aquí ya podemos hablar de que tenemos un buen control metabólico. Sin embargo, no tienen que olvidar que la enfermedad sigue caminando, el daño en las células que tenemos en el páncreas, que son las que se encargan de producir la insulina, continúa, y eso es lo que va a marcar el curso que va a llevar su enfermedad, aunque las personas en un momento dado traten de mantenerse dentro de los controles específicos. Por eso va a ser importante el control periódico de la persona, la evaluación periódica. No va a ser suficiente el hecho de que se sienta bien, sino que además debemos corroborar y darle seguimiento al funcionamiento de los diversos órganos para tratar de limitar o prevenir o actuar lo más pronto posible cuando veamos que estos se empiezan a dañar. Eso es bien importante porque a veces cuando la gente ya está tomando un medicamento y se da en todos los aspectos, porque incluso con las dietas, ¿no? Uno dice, bueno, mire, esta le va a ayudar a bajar de peso, pero tiene que tener cierta alimentación balanceada, tiene que hacer ejercicio. Entonces, en todo lo que hagamos siempre van a ir esos 3 elementos. Usted puede estarse tratando, pero si no hace ejercicio y no tiene una buena alimentación, el medicamento no le va a servir para nada. Así. Como había una persona por ahí que tomaba píldoras para los riñones, pero se lo tomaba con café. Entonces, yo pienso de que nosotros debemos de ser sabios en ese sentido, y hay cosas que se han resaltado y que usted debe tomar en cuenta. Los chequeos. Un chequeo es muy importante para prevenir que como decía el doctor, es una enfermedad que no se detiene, pero que nosotros podemos hacer que el proceso sea menos rápido, me imagino, sí, con la alimentación, con la forma diferente, el estilo de vida que nosotros tengamos. Eso va a evitar que se acelere el proceso de esta enfermedad. Así es de que tenemos que tomar en cuenta eso. Tomemos en cuenta nuestra alimentación, que es súper importante también, la alimentación, el ejercicio, lo que decía el doctor. Entonces, y nosotros proponernos nosotros mismos, porque si de nada sirve que todo el mundo me dé consejos, me diga, pero si yo no pongo de mi parte, si no tengo un autocontrol, si no tengo ese dominio propio para hacer las cosas como debo hacerlas, pues de nada nos sirve lo demás. Así es de que yo le invito a usted de que estos consejos que hemos estado dando, usted los tome en cuenta y que no los deje pasar. Y como le dijimos, si usted tiene dudas, pues llámenos, mándenos mensajitos, nosotros vamos a estar después resolviendo. Yo creo que ahorita ya se nos está acabando el tiempo de televisión es muy rápido, pero si usted envió sus mensajitos, nosotros después se los vamos a estar respondiendo por ahí. Yo creo que quedaron ganas de seguir teniendo en otros programas al doctor también, porque hay mucho, y aprovechando que él conoce y todo eso, pues nos alegra el haberlo tenido con nosotros este día. Y no sé si hay algo más. Yo comentaba con el doctor también acerca de las agüitas que tomamos. Que agüita de la hoja de no sé qué, que del palo de no sé qué, que la raíz de no sé qué. ¿Esas agüitas, doctor, realmente funcionan o son solo como para disimular un poquito la enfermedad? Pues realmente es difícil poder afirmar una situación dada, puesto de que cuando nos las recomiendan, generalmente van a ir acompañadas de otros medicamentos. Yo en lo personal tengo mis dudas. Generalmente cuando me plantean esta situación, yo les planteo a las personas que si quieren probar, lo hagamos, pero solo con el producto que ellos están mencionando, porque muchas veces nos refieren las aguas amargas, pero en mi concepto lo mismo me da tomarme un café sin azúcar, un vaso con agua, que una infusión de alguna planta que no le voy a echar azúcar. El hecho de que una bebida o una comida sea amarga, eso pues no tiene ningún significado. Ahora, si vamos a pensar que si me como una docena de franceses
contra otra persona que se come 2 franceses nada más, pues ahí sí podemos tener una comparación, porque obviamente esperamos que tenga más complicaciones el que se come la docena de franceses que el que solo se come 2. Entonces, lo de las agüitas e infusiones y tés y todo esto, yo lo que recomiendo es mucha precaución, porque muchas veces nuestra propia naturaleza nos hace buscar esos remedios milagrosos que sin hacer mayor esfuerzo nos van a quitar las penas, y con el paso del tiempo nos damos cuenta de que todo eso no tuvo ningún aspecto positivo para nuestra salud. Lo mejor es tener un buen control, acudir periódicamente al médico y saber cuáles son los parámetros que tenemos que ir controlando para poder garantizarnos la posibilidad de tener una buena calidad de vida. Muy bien. Pues gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias, Irene, porque fue el contacto para que el doctor pudiera estar con nosotros, y de veras que yo en lo personal aprendí bastante. Yo espero que usted allá en su casita también haya aprendido, y es de sabio seguir el consejo, porque a veces no, eso yo ya sé, no, yo ya puedo, y a veces terminamos en cosas fatales. Pero agradecemos también a usted que estuvo con nosotros en este programa, así como el día de hoy usted siga ahí en sintonía de su programa Extraordinaria como Dios te ve, ya que tenemos cosas nuevas en nuestro programa. Estamos recién empezando ya vamos para el 6º año. Si usted pudo ver nuestra transmisión del aniversario, pues gracias a Dios que nos permitió cumplir 5 años, y esperamos este año poder estar con usted y poder llevarle todo esto que le hace a usted ser esa persona extraordinaria que es como Dios le ve. Y así como usted cuida su cuerpo, también esperamos que usted esté cuidando su corazón, que esté cuidando su mente, que esté cuidando su espíritu. Dios le ha hecho a usted de una manera extraordinaria para que usted disfrute de lo que Él le ha dado, y algo que Él le dio fue una buena salud, y depende de usted conservarla o deteriorarla más. Así es de que, Irene, no sé si te quieres despedir, doctor. Sí, gracias, doctor, por habernos acompañado, y también pastora Maribel por el tiempo. También pues nos gustaría que el doctor nos diera su dirección, teléfono, para que las personas puedan contactarlo. Bueno, pues les agradezco a ustedes la oportunidad. Como dijimos desde un principio, pues siempre nos motiva el poder informar, el poder educar a las personas. Es una enfermedad que lamentablemente se va presentando en más y más personas, va empezando en etapas más tempranas de la vida, o sea que ya no es solo una situación exclusiva de personas con sobrepeso. Ya cualquier persona puede tener esta enfermedad. Recordar que es una enfermedad que va a tener una evolución que nos va a llevar algunos años, que la única forma que tenemos para tratar de prevenirla es hacernos exámenes de glucosa con alguna frecuencia, que es lo que nos va a ir orientando acerca de si tenemos o no algún problema. Y si en un momento determinado encontramos que hay una alteración, aunque sea leve en los niveles de azúcar, pues no echarlo en el saco del olvido, sino que tratar de averiguar y confirmar en qué etapa podemos estar e iniciar lo más pronto posible un control adecuado que nos permita tener, lo más importante, una buena calidad de vida. Así es. Pues por ahí está apareciendo su número de teléfono, ahí está el número de teléfono del doctor. Es un médico cirujano colegiado, no es, o sea, alguien que conoce, que ha estudiado, así es de que usted va a estar en buenas manos. Ahí su clínica está en la Tercera Avenida 4-09A, zona 1, San Lucas, Zacatepeques, teléfono 5208-4518. ¿Tienen que hacer previa cita, doctor? No. Pueden Yo llegar estoy de 8 de la mañana para 5 de la tarde, de lunes a viernes. El sábado estamos de 8 a 1 de la tarde, y aprovecho únicamente, ¿por qué dice Centro Clínico de Diabetes e Hipertensión? Porque son dos enfermedades que están muy ligadas. Muchas veces una persona que debuta con diabetes, al cabo de los años presenta hipertensión, y lo mismo sucede con una persona que tiene hipertensión, al cabo de los años puede presentar diabetes. O sea, de que tenemos un tema para la próxima, doctor. Con mucho Vamos gusto. a tener al doctor aquí para que nos hable de la claro que sí. hipertensión. Es otro tema muy importante, y que cada día también se está
diagnosticando más seguido esto. Así de que gracias por haber estado con nosotros. Este fue su programa Extraordinaria como Dios te ve, y esperamos haber bendecido su vida este día. Y recuérdese, si hoy no vio completo el programa, puede vernos en las repeticiones. Si no, más adelantito nos busca por ahí en YouTube. Creo que vamos a tener esta entrevista también en nuestro muro de Facebook. Así es de que esté con nosotros siempre, que para eso Dios nos ha enviado, para bendecir su vida a través de todos estos consejos que podemos darles. Que Dios le bendiga.